Hola amigos y amigas, bienvenidos a nuestro programa Cayetanamente, un programa donde nosotros podemos hablar de diferentes temas de salud mental. Y hoy vamos a hablar de un tema que nos preocupa en muchas ocasiones. Está relacionado con el aprendizaje. Muchas veces encontramos que no se aprende fácilmente, pero existen técnicas que pueden ayudar a mejorar este proceso. Y para hablar de ello, vamos a referirnos a la estrategia de rutinas de pensamiento. Tenemos la oportunidad de contar con nuestra especialista, quien ha trabajado en rutinas de pensamiento en diferentes contextos educativos, ¿no? Hablamos de nuestra psicóloga Roxana Calderón, a quien ya le damos la bienvenida. Roxana, muchísimo gusto y qué honor tenerte en el programa, que sabemos que lideras esta estrategia de rutinas de pensamiento. Muchas gracias por la invitación, nuevamente acá acompañándolos. Sí, efectivamente es una estrategia de aprendizaje que se utiliza no solamente a nivel escolar, sino también a nivel superior, tanto con los chicos de pregrado como con inclusive los alumnos de maestría, de posgrado también, y también puede usarse en casa para generar rutinas y patrones en los niños, ¿no? Ahora que nos están escuchando, seguramente se pregunta, ¿y qué es eso de rutinas de pensamiento? ¿A qué nos referimos, no? Las rutinas de pensamiento son patrones de razonamiento que se pueden desarrollar tanto en aula como en casa, basados básicamente en preguntas orientadas al desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, pensamiento creativo, inclusive también trabajo en parejas y en equipo. Ah, qué interesante. Eso significa que tiene un proceso. Así es. Enséñanos cómo podremos nosotros establecer una rutina de pensamiento y quiénes lo pueden manejar. Las rutinas de pensamiento pueden realizarse inclusive hasta con niños de nivel inicial, ¿no? Hay dos tipos de rutinas. Las rutinas de activación del pensamiento, en donde básicamente se trabaja con una imagen, un video o de repente con una lectura, en donde el estudiante lo que va a hacer es observar y activar las habilidades de pensamiento orientados por preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ves, qué piensas y qué te preguntas? En base, ¿no?, a esa imagen. En base al activador. Al activador. Al activador, okay. Así es, ¿no? En niños de nivel inicial puede hacerse con un video, con una imagen. En estudiantes mayores, inclusive también con video o con inclusive un audio también, ¿no? En base a lo que veo y escucho, ¿qué me pregunto? Pero ¿no? Qué práctico, ¿no? Porque me imagino que un padre de familia que esté escuchando dice, eso yo le puedo hacer a mi niño, o sea, no necesito de pronto tener mayor elementos para poder llevar a cabo esto. Así es importante sí tener una base de conocimiento teórica. Estas rutinas de pensamiento fueron desarrolladas por David Perkins más o menos en el 2008 como contribución a lo que es la educación. Pero son poco conocidas, lamentablemente no se usan mucho, deberían estar insertas dentro de las aulas, dentro de las clases. Ahora las vamos a conocer. Ojalá, ¿no? Deberían estar incluidas dentro de las clases, tanto al inicio, en medio, como al final también, como el cierre de una sesión. Como vuelvo a repetir, no solamente desde niños y adolescentes, sino también en chicos de educación superior y también en la maestría. En todos niveles de educación. En todos los niveles de educación, okay. Así es. Y hablaste sobre un aspecto. Primero nos dijiste que se divide entre dos y un aspecto que señalabas es la activación del pensamiento. Así es. ¿A qué nos referimos con activar el pensamiento asociado al aprendizaje? En función a una imagen o a un video y a la pregunta que nosotros le hacemos al estudiante, él va a lograr hacer visible el pensamiento, ¿no? El pensamiento sabemos que es una función cognitiva superior que no podemos ver, que no podemos tocar, que no podemos oler. Es un proceso interno, claro. Pero sabemos que existe. Y la única manera de saber que el estudiante está desarrollando y procesando la información es haciéndole preguntas. Ya, y ¿no? de esa manera visualizamos, ¿no? Activamos. Activamos. Hay algunas rutinas de pensamiento que no solamente son orales, también son escritas, ¿no? Y lo que pedimos en la universidad a los chicos es esas rutinas que requieren escribir, dejen una evidencia de ellas en el cuaderno.
¿no? Por eso es que señalabas que está asociado con el pensamiento crítico. Así es, ¿no? creativo, Ujú. pensamiento creativo, el razonamiento también, porque hay diferentes tipos de rutinas. Claro. Y cuando de pronto una persona está queriendo hacer algo y dice, no se me ocurre nada, ¿no? De repente quiere inventar algo, no sé, en cualquier contexto y no tiene esa creatividad, ¿no? Puede recurrir a esta estrategia. Sí, en realidad la estrategia está más orientada a que un mediador sea quien provoque, ¿no? Digamos así, el que el estudiante procese y desarrolle la información, ¿no? Como vuelvo a repetir, hay dos tipos básicamente de rutinas, esta de activación y hay otras rutinas que son de síntesis, para sintetizar la información, que usualmente se utilizan cuando se cierra la sesión de clase o la sesión de un taller, ¿no? En donde básicamente preguntamos que toda la clase la resume en un titular, o también trabajamos con en la rutina del ascensor, ¿no? Y perdóname ahí, Rosana, cuando hablamos de sintetizar, para que el público lo entienda así clarito, ¿qué exactamente queremos que haga? En sintetizar es que todo lo que el estudiante ha podido escuchar y aprender en esa sesión de clase, que puede ser corta o larga dependiendo de la edad, pueda resumirlo en una frase, en una oración, ¿no? Es lo más, digamos, lo más sintético que puede haber. También tenemos otras rutinas que es, por ejemplo, coméntale si te encuentras con un docente en el ascensor de la universidad o del colegio y le quieres contar qué has hecho en clase, a ver, resúmele tu clase en un minuto. Ya. ¿No? Y tú dices eso y a mí se me está ocurriendo, ¿no? Que, por ejemplo, los niños pequeños se van al cine y vuelven y el padre le dice, ¿cómo estuvo la película? Así es. ¿No? Y entonces el ejercicio simplemente de decir que resuma todo de las 2 horas que estuvo en la película en una pequeña, un diálogo, está practicando. Claro, en una frase, inclusive cómo podría sintetizarlo la película que le ha visto en una imagen, ¿no? Tenemos una rutina muy, muy interesante también que yo uso mucho con los chicos, que es 3, 2, 1 puente. A ver. ¿No? Que primero al iniciar la sesión se le pide al estudiante 3 ideas, 2 preguntas y una metáfora sobre el tema que se va a tratar antes de tratar el tema. Luego desarrollamos el tema y al cerrar la clase nuevamente, 3 preguntas, 2 ideas y una metáfora, ¿no? Para ver cuánto... Parecería difícil, ¿no? Claro, 3 ideas, claro, para ver cuánto he modificado, ¿no? La idea, la idea que tengo sobre la información antes de la clase y después de la clase, ¿no? También utilizamos rutinas como, por ejemplo, antes pensaba antes de la clase y ahora pienso después de la clase, ¿no? Eso nos hace ver que la misma persona tiene una autoevaluación de cómo es que ha ido cambiando su idea, ¿no? Así es, como un proceso de metacognición y me doy cuenta cómo pensaba antes y cómo pienso ahora. Sí, sabemos que la metacognición es una fortaleza que la persona debe desarrollar. Así y es. me imagino que esto puede llevar a una autoeficacia, ¿no? Que la persona reconozca sus recursos. Así es, pero como bien dije en un inicio, va a depender mucho también del mediador. En este caso, mediador, el docente o el padre de familia, que de alguna manera va a generar ese tipo de preguntas y y también a su vez a propiciar que el estudiante o su mismo hijo, su misma hija pueda desarrollar habilidades también blandas, en este caso de poder, de confianza, ¿no? de autoestima, que le ayude, ¿no? A darse cuenta que sí es capaz de hacer las cosas. Fíjate, tú eres una especialista y has trabajado en diferentes contextos, con diferentes poblaciones, incluso con personas con habilidades diferentes. Sí. ¿Estas rutinas están dadas para un público en general o tienen algunas características que debemos tener en cuenta si se trata de poblaciones con diferentes características? Claro que sí. Hay, como vuelvo a repetir, diferentes tipos de rutinas. Hay rutinas que se aplican muy bien para personas con alguna condición, como por ejemplo, antes pensaba y ahora pienso, que es bastante sencilla, o veo, pienso y me pregunto, ¿no? Que también podrían utilizarse con personas adultas mayores, y lo hemos hecho cuando en el colegio hemos ido con las chicas a trabajar con alguna casa hogar, y hay unas que son un poco más complejas, como la que acabo de repetir, ¿no? Que es 3, 2, 1 puente,
¿no? O me interesa, pregunto e investigo, ¿no? O me interesa, pregunto y me junto con una pareja para poder entre los dos ver más profundamente el tema. Hay diferentes rutinas. El titular sí es algo que puede ser utilizado desde 3 años hasta la adultez, también con adultos con alguna condición o niños y adultos mayores. Claro, y esto último que señala me llama la curiosidad, ¿no? De pronto estoy en casa, estoy con un adulto mayor y no es suficiente que simplemente converse las cosas cotidianas, ¿no? Podría servir como modo de estrategia, de juego y que a su vez forme algo que ayude a este adulto mayor a mejorar el aspecto cognitivo. Así es, totalmente, totalmente, porque como dije hace un momento, ayuda a desarrollar no solamente el pensamiento crítico, sino también el pensamiento creativo y está activando también otras habilidades de pensamiento que son importantes para el adulto mayor, ¿no? El hecho de poder generar una inferencia, de poder generar a partir de una imagen un dibujo, ya estamos desarrollando lo que son las habilidades para pensar. Las habilidades de pensamiento son muy útiles para diferentes tareas. Así es. No siempre está literalmente dedicada al contexto educativo, ¿no es cierto? Así es. ¿No? Así Entonces, es. ¿cómo deben mirar los padres la importancia de este desarrollo cognitivo en su vida práctica, de repente para cuidar su bienestar? Bueno, en todo sentido, el ser humano está pensando constantemente, en ningún momento del día, ¿no? Dejamos de pensar, estamos resolviendo problemas, estamos tomando decisiones y de alguna manera el poder trabajar con los adolescentes, con los niños, inclusive también con los adultos, algunas metas, objetivos que yo pueda tener, ¿no? Me va a ayudar también a poder desarrollar estas habilidades y darme cuenta metacognitivamente cómo es que lo estoy haciendo también. Se me ocurre que de repente quien tiene esta oportunidad de usar esta estrategia podría lidiar mejor con el contexto de su hogar. Por ejemplo, vamos a suponer ante un conflicto un adolescente con sus padres, ¿no? Podría tener mayor facilidad de comprender y resolver conflictos. ¿Podría ser así? Definitivamente que sí. Definitivamente que sí, porque las rutinas de pensamiento también orientan y desarrollan la toma de decisiones y la resolución de problemas, ¿no? La toma de decisiones desde el momento en que yo decido cuál es la imagen que mejor se relaciona con el activador que me están mostrando, ¿no? Y resolver un problema que si la rutina de pensamiento es en pareja, ver cuál es tu aporte y cuál es el mío para llegar a un acuerdo, ¿no? Roxana, a veces se entiende de que ya en el contexto universitario los jóvenes ya alcanzaron un proceso de desarrollo cognitivo. El asunto no es así, ¿verdad? Así es. ¿Cómo ayuda esta rutina de pensamiento en este plano, ya a nivel superior? A nivel superior, los docentes creo que tendríamos siempre que incluir una rutina de pensamiento dentro de las sesiones, sea al inicio, sea en medio de la sesión o al terminar la sesión. Si nosotros estamos continuamente todos desarrollando esas estrategias, ya los chicos lo van a asumir como una rutina que es parte de la clase. A veces no nos damos cuenta que esta rutina de pensamiento ayudan al desarrollo del pensamiento crítico, del pensamiento creativo, que los chicos todavía van a continuar desarrollando. Inclusive también a mí me ha dado muy buen resultado con estudiantes de la maestría también, ¿no? Y ellos mismos se dan cuenta y me dicen, qué interesante, yo lo voy a utilizar también con mis alumnos, ¿no? Y me piden bibliografía. Bueno, están interesados, ¿no? Así porque es. lo van a utilizar también para su actividad profesional, Así es, ¿no? así es. Roxana, me gustaría pedirte a nivel general, ¿no? ¿Qué recomendaciones darías al público en general para que utilicen estas estrategias y con qué fin podría ser? Claro que sí. Bueno, las recomendaciones irían básicamente tanto a docentes como a padres de familia. En el caso de docentes, desde educación inicial hasta educación superior y la maestría incluida, incorporar estas estrategias dentro de sus sesiones de clase. No vamos a decir que todas, ¿no? Pero por lo menos en donde el estudiante pueda, en base a un activador, poder desarrollar estas habilidades de pensamiento que son tan importantes, ¿no? En cuanto a los padres de familia, teniendo en cuenta que las rutinas son patrones de razonamiento, también, ¿no? Generar en casa espacios donde hayan preguntas, donde se pida la opinión,
¿no? Donde se pida un resumen, ¿no? De lo que han escuchado, lo que han visto de repente, y eso también va a ayudar a desarrollar habilidades de pensamiento. ¿Cuál es tu mensaje para cuidar la salud mental basándonos en esto? El mensaje es clarísimo, ¿no? Así como nosotros cuidamos la salud física también y hacemos ejercicio, etcétera, también es importante cuidar la salud mental, y el desarrollo de las habilidades de pensamiento y cognitivas en general pasa también por el cuidado de la salud mental, en este caso la salud cognitiva también. Muchísimas gracias, Roxana, ha sido un gusto estar. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Bien, nuestra especialista Roxana Calderón nos ha informado cómo las rutinas de pensamiento pueden fortalecer nuestra tarea del aprendizaje en general. Muchísimas gracias. Continúenos viendo por nuestro canal digital cayetano.plus y escucharnos por Spotify.